Hola, mucho gusto estar aquí. Un honor, Mercedes, participar y tratar de aportar algo a este segundo Congreso de Salud y Bienestar. Con una gran admiración a todo esto y a todo lo que está trabajando mi queridísima colega, mi intención con esta plática es aportar algo práctico, sencillo. Quise relacionar dos temas muy importantes dentro de la psicología cognitiva, que son las emociones y la autoconciencia. El fin de todo esto es irnos dirigiendo al bienestar. En el manejo de las emociones, quisiera comentar lo siguiente. En el ser humano, todas las emociones, nuestras respuestas emocionales, se generan a partir de nuestra forma de pensar y a partir de nuestra forma de percibir una realidad, la realidad. Aquí sí va la frase percibo, luego pienso, luego siento, luego actúo. Por eso la importancia de estar conscientes de qué estoy pensando, cómo lo estoy percibiendo. El cómo manejamos nuestras emociones tiene consecuencias. Va a tener consecuencias en nuestro comportamiento, en nuestro contacto con la realidad, en mis relaciones personales, pero sobre todo, y lo más importante, es en la salud física y en la calidad de vida en general. Las emociones también tienen una bioquímica. Esa bioquímica me va a ayudar a estar más consciente o menos consciente, más alerta o más cansado, más en el momento o más anestesiado por un deflatamiento. De ahí la importancia de estar consciente qué emociones genero. Para esto, vale la pena hablar primero de algo que se llama sistema funcional. Llamamos sistema funcional a la relación de tres aspectos del comportamiento humano. Hay un estímulo, activo el sistema al percibir un estímulo de la realidad. Se activa eléctrica, bioquímica, etcétera, mi mente. De aquí la importancia de que lo pueda percibir. A lo mejor tengo un problema fisiológico en mi percepción u otro tipo. Pero si tengo la capacidad de percibir, y hay varios tipos de percepción, visual, auditiva, intraperceptiva, etcétera, pero normalmente los tenemos. Sería muy evidente que no lo tuviéramos, lo activo este sistema. A partir de esta activación, de esta percepción, voy a empezar a pensar, se generan pensamientos. El tema aquí, que también me va a ayudar a vivir conscientemente, generar este fenómeno de la cognición que se llama autoconciencia cognitiva, voy a cotejar mi esquema. Considero que una forma, vamos a llamarlo de inteligencia, es estar checando mi esquema de vez en cuando. Ya tengo un esquema previo. Ahorita vamos a ver qué es esquema. Se compone de muchos elementos. Pero con este esquema, yo le inventé que se llama PREA. Antes de percibir, ya tengo un esquema que ya lo filtró. Pero a partir de este esquema, tengo un estímulo, una realidad, lo percibo y activo mi pensamiento. A partir de este pensamiento voy a generar emociones. Y a partir de las emociones, hay consecuencias. Hay consecuencias primero en emoción y luego en la actuación. Y así se sigue dando este ciclo. Por ejemplo, en la emoción, yo considero que hay varios tipos de emoción que puedo generar a partir de cómo pienso. Pensemos que un coche para caminar, no se diga para correr, necesita gasolina.
y tiene una maquinaria que necesita cierta gasolina. Pero le puedo meter chapopote, alcohol, diésel, premium, magna, etc. Si le metí chapopote, la fuerza, mi bienestar y la actuación, mis comportamientos tienen que ver con que le metí chapopote. Así va a arrancar el coche, o no va a arrancar, o va a hacer explosiones, o me va a durar para poquito. Ojo, lo que pensamos genera emociones y estas emociones, llamémoslas, no son buenas ni malas, pero vienen de cierta calidad. Y todo tiene que ver con mi esquema y el sistema funcional. Como hay estímulos que voy a percibir, me quiero detener tantito en ver qué son estímulos. Un estímulo puede ser un dolor de panza. Este estímulo es un estímulo interno, una señal física. Hay también estímulos externos. Llueve, caen muchos truenos, voy manejando. ¿Cómo percibo ese hecho externo? Hay un evento, hay un estímulo. Escucho cierta música en una boda y empiezo a pensar sobre eso. Eso es un evento. Existen situaciones, existen circunstancias, existen problemas. El que yo tenga estos estímulos va a generar una activación. Pero lo más importante aquí y sobre lo que me quiero detener más es los estímulos internos. Son igual de impactantes, tienen ese impacto en mi activación, en mi bienestar o malestar. Yo hay veces que considero que son más poderosos que los externos. Su impacto es mayor. Quizás un recuerdo. Por eso dicen recordar es vivir. En un recuerdo, en la imagen, lo que yo esté recordando en mi mente se vive igual. ¿Cómo guardo ese recuerdo? Genero la misma emoción. Imágenes, por ejemplo, sabemos en estrés postraumático que guardar la cara de alguien, el grito, con esa imagen ya generó una activación, aunque no esté pasando. Simplemente con imaginarlo de forma voluntaria o involuntaria, ya se generó una activación y lo estoy viviendo en vivo y a todo color, pero no está ahí. O un pensamiento, ese es un estímulo interno también. Una señal física, como mencionamos. Dolor, me pisaron el pie, el sentir calor, el sentir el aire, es una señal física. Todo me va a generar una activación. Hablé de cognición porque me estoy basando mucho en la experiencia adquirida en todo lo que es la psicología cognitiva. He estudiado más y me he dedicado más a dos grandes pilares de esta psicología cognitiva. Por un lado, Albert Ellis, que fue el creador de todo lo que es la terapia racional emotiva, cognitivo-conductual, y por otro lado, Aaron Beck. Aaron Beck lo llamamos cognitivo. Y básicamente, si unimos a los dos, tenemos una parte completísima, una parte mucho más técnica y una parte técnica, pero con mucho más análisis de contenidos. ¿Qué pasa cognitivamente con nuestra mente? Podemos distorsionar la percepción y la generación de un pensamiento. Pero con esta distorsión nos estamos contactando con la realidad. Por ejemplo, percibo un estímulo. Puedo cometer errores. O lo matizo, le pongo otro color, o interpreto lo que significa, o le hago modificaciones. Ejemplos de esto, de estas distorsiones, es exagero, niego, dramatizo, catastrofizamos, minimizo.
A uno de estos errores le puse efecto telescopio, pero es un telescopio especial. Este lo veo muy comúnmente en las sesiones clínicas. De un lado se ve muy grande, pero del otro se ve muy chiquito. Si no estoy consciente de que lo estoy usando, tiene consecuencias poderosísimas en la emoción y en mi acción. Por lo tanto, en mi vida. Mi vida se compone de comportamientos. Ejemplo, empieza una joven con su novio y si está en la fase del idilio, vamos a calcular de 1 a 3 meses. Y digo, ¿y qué tal? ¿Qué es lo que tú valoras de lo que has notado? Y dice, es que no sabes. Llega por mí y me lleva al mejor lugar y se me queda viendo. Y eso es lo más maravilloso. Siempre es igual. Me lo empiezo a exagerar. Lo bueno lo ve grandotote y lo magnifica. Sí me ha llegado a alzar la voz varias veces, pero muy poquitas veces empieza a minimizar. No lo negó. Y empieza con esto a generar distorsiones. Con esto se va a relacionar con esta realidad del desarrollo de una relación. Está cometiendo quizás un error cognitivo. Está pensando y sintiendo sin estar consciente a veces de esta magnífica o minimiza. O niega, de plano niega. Pero esto la va a poner en contacto con su realidad. Antes de explicar esta lámina, quisiera comentarles. Si la percepción es el registro de un estímulo, con este estímulo y esta percepción entro en contacto con la realidad. Empiezo a pensar, me comporto de acuerdo a la realidad, asimilo, acomodo, de acuerdo a mi realidad. Pero también pueden existir varias formas de percibir esta realidad. Idealmente objetiva. Idealmente. Capto los estímulos tal como son, en su forma total. Pero también normalmente, quizás por nuestra cultura que estamos viendo aquí, quizás por mi familia, tengo un estilo de generar. Es con mi esquema esta captación de la realidad y la vuelvo subjetiva, distorsiona. Entonces me convenzo de lo que estoy percibiendo es la realidad, porque ya traigo un esquema previo y un estilo y una práctica que me llevó a eso. ¿Qué sería lo que ha aportado para este esquema? Estoy yo con mi biología, con mi nacimiento, con todo yo. Y a partir de ahí yo, un ser humano. Pero está o estuvo en una familia que está también dentro de un medio social, económico, cultural, con amistades, colegios, iglesias, universidades, está conformando esquema. Pero también está en un país, quizá está en México, en la Ciudad de México, también conforma el esquema. Pero también estoy en un continente, en una cultura latina, dentro de un mundo occidental. Tengo un esquema con el que también guío la percepción de manera no consciente. Se está dando. Si yo veo que un hombre le está maltratando a una mujer, tengo un esquema de percepción y lo puedo llamar violencia. Quizás en algún mundo oriental, no sé si siga, a la mujer le tocó obediencia. Depende de todo esto que está dentro de mi esquema. Cómo yo voy a percibir, interpretar, pensar sobre la realidad. Y con esa me muevo. Basándonos en nuestro aprendizaje adquirido a lo largo de la vida, pensamos y hacemos evaluaciones o juicios sobre lo que estamos percibiendo. Por lo tanto, los seres humanos reaccionamos de diferentes maneras, con diferentes emociones a un mismo estímulo. Y tenemos diferentes actuaciones por lo mismo. Todo esto tiene que ver con el esquema previo. ¿Qué hay en el esquema?
valores, creencias, conceptos, información. De ahí la importancia de cuestionar nuestro esquema, reavivarlo, limpiarlo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Estar pensando sobre nuestros pensamientos. Beck decía el fenómeno de la metacognición, que solo los seres humanos tienen. A pesar de los grandes avances y desarrollos de una inteligencia magnífica en otras especies, hasta ahorita se ha visto que el ser humano es el único que puede pensar sobre lo que pensó. ¿Qué estoy pensando de esto? ¿Por qué pensé eso? ¿Para qué pienso así? ¿A qué me llega a servir pensando así? Y le llamó metacognición. ¿Cuál va a ser el método para vivir conscientemente? Estar cuestionándomelo. Se llama autoconciencia. Esa es la manera de vivirlo. ¿Qué me voy a cuestionar? Valores. Estoy consciente de cuáles son mis valores. ¿Qué es un valor? ¿Qué creo sobre diferentes cosas? Creo que es fundamental ser aceptado, pertenecido, amado. Es una creencia mía, se llama creencia irracional o disfuncional. No me lleva al logro de mis objetivos. Es deseable, pero no es indispensable. ¿Qué creo acerca del futuro? ¿Tengo creencias? ¿Cómo genero estos pensamientos? ¿Se vuelven catastróficos? ¿Tiene que ver con una emoción de ansiedad y angustia momentánea o es un estilo que ya formé? Y todas mis anticipaciones las voy generando catastróficamente. Además del error de no estar en el momento, ya perdí mi autoconciencia. Independientemente que valoro mucho todo el avance de la autoconciencia desde el punto de vista del análisis cuántico, el estar en el aquí y el ahora, vivir en el momento es esto no, que tenga yo la capacidad de cuestionar esto no está pasando. Puedo hacer un plan, pero no está pasando porque si mi mente lo ve, ya lo sentí. Todo lo que imaginó, el problema es que se va a memoria, como si sí hubiera pasado. Entonces no nada más es el presente, es el pasado y le sigo alimentando con el futuro. Y se vuelve a ir a memoria. Y de ahí la importancia, porque dejo de cuestionarlo. Pierdo el vivir conscientemente y estar autoconsciente. Es diferente el cuestionarnos, pensar que estamos razonando. Y puedo estar razonando de una manera funcional o disfuncional. ¿Qué es el bienestar? Finalmente es vivir conscientemente. ¿Qué estoy percibiendo externamente de la realidad? Pero, ¿qué estoy generando internamente? Esto es interno. ¿Qué estoy percibiendo internamente? Al poner mi mente hacia adentro. Estoy generando una serie de pensamientos con una velocidad impresionante sobre el futuro. ¿Cómo le estoy haciendo para esto? Esto es vivir conscientemente. Puedo estar consciente de lo que estoy percibiendo afuera, pero lo más importante, toca estar consciente de lo que estoy percibiendo adentro. ¿Cómo voy a lograr el bienestar? Tengo autoconciencia. ¿Qué es esto? La práctica adecuada para lograr el bienestar. Vuelvo a lo mismo, es vivir conscientemente. Esto no es automático. No está instalado en el chip de forma natural. Es una práctica. No es nada más conocer. Es conocer y ver la interacción de todos los maravillosos y complejos procesos y fenómenos que se me están dando. Consideramos el impacto sobre nuestra vida de enfocar o no enfocar, de estar honesto con uno mismo o estar en autoengaño. Vivir conscientemente es un acto de la voluntad y es vivir siendo responsable de mi realidad. Por lo tanto, de ser congruente. Esto es una práctica y una actitud. Es una mente activa frente a una mente pasiva.
Es seguir perseverando en mi práctica o soltar esta práctica. Es salir al encuentro de la vida en este bienestar. Espero que les haya sido de utilidad. Mis contactos están aquí. Con mucho gusto estamos en contacto, viendo inquietudes, etcétera. Gracias, Mercedes, gracias si escucharon esta plática. Un honor y espero vernos pronto. Saludos.